De fechas, cómo trabajar con las fechas, para hacer cálculos de antigüedad, ¿sí? Para hacer cálculos de días transcurridos, para manipular, desglosar o integrar una fecha, o sea, cómo trabaja Excel. Lo que tiene Excel es que reconoce un patrón de fecha cuando yo lo ensamblo de esa manera. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo pongo 11/11/2017 y le doy Enter, vieron que generalmente cuando una celda está vacía, ¿qué reconoce? Formato general, ¿sí? Cuando yo coloco este tipo de formato, si le hago clic, fíjense que automáticamente ya dice fecha. O sea, Excel lo reconoce como tal, ¿sí? No tiene, digamos, no tiene drama en ese sentido, ¿sí? Entonces vamos a ver varias fórmulas. Vamos a ver hoy, vamos a ver ahora, vamos a ver día, vamos a ver mes, vamos a ver año, vamos a ver fecha, vamos a ver días zen, vamos a ver días. ¿Sí? Estas son todas las que vamos a ver para manipulación de fecha y hora. ¿Sí? ¿Qué se ve ahí en el medio? Entonces, vieron que hasta ahora todas las fórmulas que nosotros vimos llevaban argumentos, ¿no? O sea, dentro de sus paréntesis llevaban algún tipo de nomenclatura, digamos, un argumento que era tipo un rango o dos argumentos. Las fórmulas de hoy y de ahora son fórmulas dinámicas, no llevan ningún tipo de argumento, ¿sí? O sea, yo voy a colocar hoy, voy a abrir y cerrar paréntesis. ¿Por qué digo que es una fórmula dinámica? Porque constantemente va a chequear la fecha del sistema. ¿Qué devuelve hoy? La fecha actual, ¿sí? O sea, esta fórmula me va a devolver 11/11/2017. Cuando yo le doy Enter, automáticamente está tomando la fecha del sistema, ¿sí? ¿Qué característica tiene o qué flexibilidad me otorga esta fórmula? Es que si yo estoy haciendo en Excel algún tipo de presupuesto o facturación, lo que me va a permitir es día a día automáticamente corregir la fecha, ¿sí? Si yo mañana abriría la planilla, esto ya va a decir 12/11/2017. Automáticamente se va a actualizar. ¿Qué diferencia tiene con ahora? Ahora, además de darme la fecha, me da la hora, ¿sí? O sea, coloco igual a hora, abro y cierro paréntesis, tampoco lleva ningún argumento, y lo que le agrega, ven, es la hora actual. En esta sí podemos percibir el dinamismo que tiene esta fórmula. ¿Por qué? Porque ahora van a ver que cuando yo voy jugando, voy agregando otras fórmulas, automáticamente la refresca y la rechequea y me va a ir actualizando a 8.52, 8.53 o lo que sea, como vaya cambiando la hora, ¿sí? ¿Hasta ahora bien? ¿Sí? ¿Se comieron una facturita? ¿Sí? ¿Estamos mal despejados? ¿Le puede dar un poquito de zoom? ¿Le puede dar un poquito de zoom? ¿La más grande? ¿Cómo se ve? Ahí. ¿Se ve mejor? ¿Sí? Bueno. Después tenemos la fórmula de día. La fórmula de día, la característica que tiene es que me sirve para desguazar una celda tipo fecha, ¿sí? O sea, día, mes y año lo que van a hacer es quedarse justamente con lo que indica. O sea, día me va a devolver de una celda formato fecha el día, mes me va a devolver el mes y año me va a devolver el año. O sea, fíjense, si yo coloco día y le hago clic sobre la fecha de hoy, cierro paréntesis, lleva solamente un argumento, se va a quedar con el 11, ¿sí? O sea, me va a devolver el día correspondiente a ese formato de fecha. Mes va a ser exactamente lo mismo.
pero nada más que se va a quedar, bueno, en este caso es coincidente, ¿no? Se va a quedar con el mes, con el 11. Y después tenemos, por último año, que se va a quedar con el 2017. ¿Sí? O sea que si yo de alguna manera tengo que desguazar una celda formato fecha, lo puedo hacer tranquilamente con esta fórmula. ¿Sí? Fecha es justamente la contrapartida, ensambla una fecha. Si yo por alguna razón tengo tres campos independientes, donde tengo el día, el mes y el año, fecha me sirve para volver a integrarlos y reconocerlo como un formato fecha. Voy a colocar fecha y si ustedes se fijan, justamente esto tiene tres atributos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a colocar? Lo que me indican cada uno. O sea, ¿qué es lo que vos pensás que es el año? Supongamos que voy a hacer clic a esta celda. ¿Qué es lo que es el mes? Y qué es lo que es el día. Entonces, fíjense que con estos tres argumentos yo voy a volver a integrarlos y formar un formato fecha. ¿Sí? Ahora, fíjense lo bueno que tiene este formato de fecha. Yo voy a elegir tres campos que no van a ser coincidentes a la hora de, digamos, de armar una fecha y cómo los integra esta fórmula y trata, digamos, de convertirlo en una fecha real. ¿Sí? O sea, si yo me pongo a pensar, 45 días tiene un mes, no. 19, o sea, tenemos 19 meses, no. Entonces, lo que va a tratar Excel es primero de atrás para adelante estandarizarlo. O sea, esos 19 meses lo va a convertir en un año, ¿sí? Y 7 meses. Y después va a tomar lo que sería julio, va a tomar julio y va a tomar la cantidad de días para pasarlo a un mes más. Va a decir, julio, ¿cuántos días tiene? Supongamos, si tiene 30, va a tomar los 30 días de 45 y se va a quedar con 15 pasándolo a mes 8. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo coloco año el 2011, mes 19 y día el 45, lo convierte. ¿Sí? Evidentemente julio tenía 31. ¿Sí? ¿Ven cómo va pasando? Los 19 pasó y le sumó un año más, en vez de 2011 lo hizo 2012. Se quedó con el resto, que era 7, o sea, mes 7, y después tomó los 45, tomó 31 y los pasó a un mes. ¿Sí? Y quedó 14 del 8 del 2012. ¿Sí? Yo en la parte de fecha quise hacerlo y me dice que selecciono muy pocos campos, pero selecciono los tres y no me toma. Pero fíjate con un punto y coma, ¿sí? Son tres argumentos diferentes. Mirá la fórmula. Siempre guíate por los colores también. Fíjate que yo tengo una celda que es azul, punto y coma, una celda que la pone en verde, punto y coma, una celda que la pone en rosa. ¿Sí? DIASEM. DIASEM es una fórmula que me va a devolver un vector indicándome un número que va a corresponder a los días de la semana. Excel estructura como primer día de la semana el domingo. ¿Sí? O sea, esto me va a volver números del 1 al 7, donde 1 va a corresponder domingo, 2 martes, 2 lunes, 3 martes, 4 miércoles, así sucesivamente hasta el último que es el sábado, que es 7. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tomo y coloco DIASEM, me va a pedir un solo argumento que va a ser, supongamos, hago un clic en la fecha de hoy y teóricamente tendría que devolver 7, que hoy es sábado. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Tiene un segundo argumento que esto no lo utilizamos, que es para modificar el vector. Si yo quiero que domingo arranque como 0, ¿sí?
Entonces ahí coloco un 1 indicándole que quiere un 0. Y va a ser del 0 al 6. ¿Sí? Después, tenemos días 360. ¿Qué calcula días 360? Días 360 calcula cantidad de días transcurridos, desde una fecha inicial hasta una fecha final. ¿Sí? Supongamos. Esto es lo que tiene, lo bueno que está que tenemos la misma oración. Esto es lo que tiene es que tienen que acentuar la I. Fíjense, al lado de la ñ yo tengo el acento, digamos, toco la tecla del acento y coloco la I y va a ser la única que aparece. ¿Ves que es la única fórmula que aparece? Entonces la elijo, día 360, me pide una fecha inicial, yo voy a colocar una fecha anterior a la de hoy, punto y coma, y después le voy a colocar la fecha de hoy. O sea, me va a calcular los días transcurridos desde el 14 de agosto del 2012 hasta la fecha. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos argumentos tiene esta? Lleva 3. ¿Por qué el tercero no se usa? Porque es solamente para fecha americana. Yo no sé si alguna vez observaron las fechas americanas, los yankees invierten. Invierten en que ellos ponen mes, día, año. ¿Sí? Excel por defecto trabaja el formato europeo, que es el formato que trabaja Latinoamérica. O sea, nosotros cuando calculamos la fecha, para nosotros es día, mes y año. En Europa también. Los únicos locos que usan estas cosas raras son los yankees. ¿Sí? Que ellos le ponen mes, día, año. ¿Sí? Entonces, fíjense que me dio 1887 días. Esa es la cantidad de días que transcurrieron desde el 14 del 8 del 2012 hasta la fecha. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Hago un repaso. Tenemos fórmula hoy y ahora. Fórmulas dinámicas que calculan, digamos, la actualidad de la fecha, tomando siempre la máquina. Bueno, yo no me percaté y mientras jugábamos un poco de esto, si observan, la fecha, la hora la actualizó a la hora actual. Fíjense que son las 9 de la mañana y ya me puso 9 de la mañana en ahora. ¿Se ve? Sí. Antes cuando la habíamos armado, no sé, decía 8 y pico, 8:40, 8:45. ¿Sí? ¿Cómo la vamos actualizando? Después tenemos día, mes y año, justamente toman un formato, fecha o una celda donde contenga la fecha y la desguaza, o sea, se queda con lo que corresponde a cada uno. El día me devuelve el día, el mes me devuelve el mes correspondiente y el año me devuelve el año. ¿Sí? Después, fórmula fecha. Fórmula fecha ensambla una fecha. O sea, convierte 3 argumentos en un formato fecha o una fecha válida. ¿Sí? Puedo tener datos correspondientes o puedo tener datos como en este caso que me dan cantidad de días, cantidad de meses y un año. Y trata de estandarizarlo como en este caso el 14 del 8 del 2012. Después tenemos día SEM. Día SEM devuelve un número que va a corresponder al día de la semana que cayó esa fecha, lleva un solo argumento. Y por último, día 360, que posee 2 argumentos y calcula días transcurridos desde una fecha inicial hasta una fecha final. Siempre tengan en cuenta que el primer argumento tiene que ser más pequeño que el último, si no esto va a dar negativo, ¿sí? Porque se supone que tengo una fecha anterior a una fecha actual, a una fecha, digamos, más grande que la que elegí al principio. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo hacer el camino inverso? ¿Puedo decir que yo tengo el 14 del 8 del 2012 y le quiero sumar 187 días para ver qué fecha me da? Si quieres sumar, sí, puedes hacer la operación. Te lo permites. Lo que pasa es que lo que te va a dar es un número. Bueno. Ese es el tema. O una fecha, no, vamos a hacer abajo esto. Le sumo esto, ¿lo quieres hacer así? A ver qué me queda. Ya digo. Vamos a forzarlo. Yo puedo forzar formatos en eso. Yo puedo venir acá y decir, esto es una fecha. Y ahí está. La sumatoria de eso me dio 130. El año 2130. ¿Sí? Falta poquito. Pero yo decía tener
el 14 del 8 del 2012 y sumarle 187 días para que te dé la fecha de vencimiento. Para que dé 11 del 11 del 2015. No te lo va a entender, porque si vos sumás algo a secas, no te va a entender en qué casilla tenés que hacerlo. Si lo quieres hacer en día, mes o en año. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? 5 de 1917. Bueno, a ver qué más, como para ver algo más. ¿Cómo era el de fecha? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Para ensamblar. Tenés 3 argumentos. ¿Sí? Cada uno vas a colocar el campo correspondiente. Dice eso. Aparte que tenemos el año, mes y día. Sí. No, al revés. Habrás puesto día, mes, año. Día, mes, año metió en 1917. Sí. ¿Puedo poner el de día Voy a pasado. No. ¿Cómo es entonces? Año y medio, así Perfecto. partido. Perfecto. Día 360, fíjate que vos lo que tenés es una fecha inicial que tiene que ser más pequeña que la fecha final. ¿Sí? Y lo que hace en realidad es una resta y te tira la cantidad de días transcurridos. ¿Sí? Bueno, para no marearlos, laburen con esto, son 2 ejercicios que tienen. ¿Sí? Con esto que vimos podemos resolver el 9 y el 10. ¿Sí? Hagan eso, le doy unos 20 minutitos, una cosa así, y después vemos frecuencia para poder resolver esto. Vamos a ver frecuencia y después vamos a ver toda la parte de manipulación de caracteres.